hoy se han retomado los viajes en tren de alta velocidad de Madrid a Andalucía después de un mes con la línea cortada debido al accidente de Adamuz. Nos queremos ir en directo hasta la estación de Atocha para saber cuál es la situación un mes después, Javier. Pues ahora mismo hay una situación de cierta normalidad después de que ayer Adif comunicara a última hora de la tarde que quedaban concluidos los trabajos de reforma, de restauración del tramo de la vía de Adamuz en el que tuvo lugar el accidente y que dejaba a virtud de los operadores el momento en el que restablecieran las comunicaciones. Pues bien, las tres, tanto Renfe como Wigo como Irio, han comenzado sus servicios a las 6:30 de esta misma mañana. Ahora mismo se están experimentando ciertas cancelaciones de algunas de las tres operadoras y ciertos retrasos que no superan los 20 minutos. Acabamos de saber que ha habido un convoy que hacía el trayecto Madrid-Sevilla detenido 20 minutos justo en el tramo de Adamuz en el que tuvo lugar el accidente, y nos dicen desde Adif porque se ha detectado una incidencia y que se ha parado el tren solamente 20 minutos de manera preventiva y que ya ha seguido su trayecto. Como decimos, están experimentando ligeros retrasos motivados principalmente por una disminución que Adif ha impuesto justo en el tramo en el que tuvo lugar ese accidente de Adamuz. Los viajeros nos dicen que han hecho los trayectos con total normalidad. Desde esta mañana se estaba circulando con total normalidad a Sevilla, no así a Huelva ni Málaga. El trayecto Madrid-Huelva se hacía hasta Córdoba en tren y de Córdoba a la capital onubense en autobús, aunque ahora mismo nos acaban de indicar que ya ha quedado restablecido el tráfico ferroviario, y a la capital de la Costa del Sol se llega hasta Antequera en tren, y de Antequera a Málaga hay que hacerlo por carretera hasta primeros de marzo. Como decimos, los viajeros dicen que han hecho un trayecto tranquilo, aunque no han podido evitar emocionarse justo en el tramo del accidente. Un poco de yuyu, sí, tú sabes, te da un poco de cosas, pero bueno, bien, ese tren, yo he venido en el Irio y tú sabes, es muy grande además, y los vagones, eso, pero bien. Muy bien, la verdad que ha ido todo bien, todo a tiempo, no ha habido ningún contratiempo. Alguna limitación de velocidad en el tramo de Adamuz, sobre todo, ha ido despacio, pero luego todo muy bien, la verdad. Yo estaba un poco asustado, pero la verdad que bien, sin problema ninguno. Muy bien, sí, muy bien. Durante todo este mes hemos estado en la estación de Atocha, como han visto también en Delicias, y precisamente ahí en Delicias conocimos a Antonio Vega, que ya lo vemos en directo. Él es constructor que hace todas las semanas 2 veces este trayecto de Córdoba a Zaragoza, vuelve de Zaragoza a Córdoba. Precisamente hoy, Antonio, tienes que coger ese tren desde Córdoba. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y cuéntame cómo está siendo tu jornada, si te han informado bien y si todo va sobre lo previsto. Hola, buenos días. Pues mira, en principio, supuestamente salimos a las 2:38. Ahora mismo estoy ya camino hacia la estación y esperemos que podamos salir, porque lo que este mes ha sido un caos continuo. El último viaje que tuve de vuelta de Zaragoza, que fue el jueves pasado, pues tardamos 12 horas 40 minutos desde Zaragoza, cuando normalmente tardamos 3 horas y 10 minutos. No has podido cambiar tus viajes a lo largo de este mes, nos lo has adelantado un poco, pero ¿cómo ha sido este mes? Porque aparte de los retrasos, después se te han juntado las huelgas. Sí, primeramente había un caos tremendo, porque ni en la misma estación los mismos trabajadores de Renfe no los tenían informados, había mucha falta de información. Casualmente los días que yo estaba para salir de vuelta tuvieron que también cambiarme el billete continuamente hasta 5 veces en la misma mañana, ¿vale? Con lo cual tenía una incertidumbre que no sabía ni cuándo volvía ni cuándo viajaba. Te decían que te podías quedar en Madrid y que en Madrid te daban una solución. Es decir, había un caos tremendo que yo laboralmente tengo que viajar todas las semanas, como bien has dicho, Córdoba-Zaragoza, Zaragoza-Córdoba, y claro, es imposible, y en los tiempos que estamos es increíble que en reparar una avería como ha habido un mes. Y luego el traslado de Córdoba hacia Villafranca, hacia Villanueva, ¿vale? Nos lo hacían en bus, pero con toda la buena intención, pero muy mal organizado. ¿Cómo era ese periplo en autobús? Bajar, coger el autobús, ¿cuánto tardabas en llegar? Sí, pues mira, la salida que teníamos era puntual siempre de la estación de Córdoba. Subíamos en bus,
muy bien indicado, todo muy bien organizado, lo que es el bus. Teníamos 1 hora y 50 minutos, ahora y 55 minutos hasta llegar a Villanueva. Villanueva es una estación que tiene una cabida limitada, no es como la de Córdoba, no es una estación principal, entonces claro, había que esperar que los pasajeros que venían en el tren bajasen, subiesen en bus, ¿vale? Que aproximadamente había 8 o 10 buses esperando. Cuando salían los buses, entonces entraba el bus que venía de Córdoba. Es decir, prácticamente eran 2 horas y media, 3 horas hasta que nos subíamos en el tren. Luego en el tren llevamos billetes nominativos, lo que hacían era que nos metían como si fuésemos ganado, porque era ir entrando y rellenando plazas. Pero bueno, acaba de haber un accidente, llevamos billetes nominativos en el cual pone nuestro número de asiento y letra, por si hay un accidente o pasa algo, que aparezca la persona que está en ese asiento. Nada, era rellenar, según íbamos llegando, iban rellenando y no había orden. Hoy se abre el tramo Madrid-Andalucía, Andalucía-Madrid. Tú vienes hasta Zaragoza, no se ha abierto el tramo directo a Zaragoza. Así que hoy, ¿cuál va a ser tu periplo? ¿Tienes que hacer transbordo en Madrid? ¿Cómo lo tienes organizado? Sí, pues mira, yo a las 2:38 cojo el tren, si no hay retraso, entonces yo me subo aquí en Córdoba y hago hasta Madrid. En Madrid tengo que hacer 1 hora y 45 minutos de espera para hacer un transbordo en diferente tren hasta llegar a Zaragoza, que llego a las 6:25, 18:25 creo que es la hora que llego de llegada. Cuando normalmente se hace en 3 horas. Hay un tren directo que hay Córdoba-Zaragoza, que es el que cojo yo frecuentemente, y a día de hoy pues no lo tenemos. Pues Antonio, muchísimas gracias por tu testimonio y esperamos que hoy vaya bien el viaje y llegues en hora y vaya todo según lo previsto. Gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, Antonio es constructor, como él muchos empresarios que han vivido este periplo, empresarios aragoneses que han perdido esos viajes, y aquí los empresarios de Aragón, Nuria, habéis contabilizado cuáles han sido las pérdidas por esos retrasos del tren de alta velocidad. Así es, la verdad es que cuando todo esto ocurrió, bueno, nosotros enseguida nos dimos cuenta que aquí había un efecto directo con la pérdida de productividad y también con la marca España, ¿no? Automáticamente sacamos un comunicado conjunto, CEOE Aragón y CEPIME Aragón, contando un poco, bueno, pues la importancia que tiene también para España como país que haya ocurrido pues una desgracia como esta y que haya habido un accidente de esta magnitud, ¿no? Sobre todo porque si por algo también somos pioneros en Europa es por la alta velocidad, ¿no? Pero además también había un arrastre, efecto Aragón, si lo recordáis, porque somos nodo y nexo de unión precisamente a nivel logístico y también entre Barcelona o entre Madrid. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que no solo fuimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, Zaragoza Congresos, Oreca, automáticamente también nos seguían contando todas esas empresas el periplo que sufrían para ir hasta Madrid. O sea, hay empresarios que nos han llamado y para hacer un viaje Zaragoza-Madrid han estado hasta 5 y 6 horas, ¿no? Precisamente solo de Zaragoza a Madrid. ¿Qué ocurría aquí? Pues que nosotros hicimos también una encuesta interna con todos nuestros socios en CEPIME para poder contabilizar y valorar un poco a qué pérdidas, ¿no? Nos estábamos enfrentando de alguna manera. Hablamos con todos ellos y bueno, conseguimos también sacar un comunicado con lo que un poco significaba para los empresarios esta pérdida, ¿no? Metiendo un poco el número de viajes, las formas también de trabajo, el coste extra reputacional, lo que suponía en este caso, aumento también de coste para la pyme, bueno, pues el que te tengas que quedar a comer o el que tengas como este señor, ¿no? 1 hora, 45 minutos de tiempo hasta que puedas enlazar con otra conexión. Además también ese impacto en las operaciones aplazadas y el coste medio de lo que supone trabajador por pyme. Y fijaros, en un mes suponía una pérdida de entre 1.200.000, 1,5 millones de euros. Esto se ocurría durante un mes, ¿no? Lo que venía siendo esos cortes de líneas ferroviarias. Si no me equivoco, llevamos más o menos 3 semanas, va a ser el mes próximamente. Si esto lo ampliábamos a los 3 meses, que en el último comité ya se nos comentó también, por parte, por ejemplo, de empresarios del metal o también en los propios Oreca, Zaragoza también, y restaurantes y hoteles, subía a más de 3 millones de euros en 3 meses. O sea, vamos, si lo pensáis, a millón por mes, ¿no? De lo que supone esto. Y luego también había una cuestión que ya simplemente la dejo encima de la mesa porque se habló precisamente la semana pasada en otro comité, que tenía que ver también con esa manera en la que se ha trabajado en las vías, ¿no? Evidentemente el ministro de Transportes
ha sido transparente, ha dado en toda esta cuestión los plazos y los tiempos, pero es cierto que si tú paras la línea ferroviaria por la noche, tienes que intentar poner toda la maquinaria en juego, ¿no? Porque muchas veces también la línea que ya no sale cuesta mucho más tiempo que vuelva a estar activa, ¿no? Entonces, los empresarios un poco en Aragón y también a nivel nacional, un poco el clamor era ese, ¿no? Era, bueno, cortas por la noche, pero hombre, ¿cuántas personas hay? ¿Qué cuadrillas se ponen? ¿Qué unión de sinergias hay entre entidades para que ese corte, pues en vez de en un mes o en 3 semanas, que es lo que hemos visto, oye, se puede hacer en 5 días, se puede hacer en 10 días, ¿no? Se vea de alguna manera. Y eso es un poco lo que se cuestionaba también en este caso al Ministerio de Transportes. Justo mañana, 18 de febrero, se cumple ese mes del accidente de Adamuz. Eva. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante, Nuria, que se analice el coste, el impacto económico del caos ferroviario, que ya está definido como tal. Y las consecuencias del accidente de Adamuz han puesto de manifiesto que un servicio de transporte público tan importante como la alta velocidad en España, que es muy beneficiosa para ciudadanos, para empresarios, para el día a día de nuestra operatividad, una vez que se para por una serie de cuestiones que están por dirimir, impacta de una forma brutal sobre millones de personas que tienen unos perjuicios y una falta de socorro, una falta de previsión respecto a lo que uno debe reclamar cuando se queda sin vuelo, cuando tiene retrasos. Esto sucede en los aeropuertos, ¿no? Tú te quedas sin el vuelo y tienes un soporte, y las compañías de vuelos están obligadas a darte ese respaldo, a alojarte, a ubicarte. Si pierdes la maleta, hay una serie de indemnizaciones y unos contratos que tú firmas una vez que contratas ese vuelo. En el caso de la alta velocidad eso no está estipulado, no está arreglado, va a tener que hacerse porque estamos viendo las pérdidas millonarias que supone, y es más, si no se resuelve cuanto antes y el caos se mantiene durante mucho tiempo y no hablamos de una crisis puntual por el accidente, las empresas entiendo que reclamarán al gobierno los daños y perjuicios que suponga para sus compañías este caos y pérdida de operaciones que tenían ya cerradas con unos plazos muy concretos, ¿no? Yo considero que todo el mundo se puede solidarizar, puede asumir que ha habido un accidente, una crisis puntual, pero si esa crisis se convierte en un caos ferroviario, como está sucediendo, que se prolonga durante ya un mes y va a seguir en el tiempo, requiere una serie de medidas por parte del Gobierno urgentes de respaldo a todos aquellos que se están viendo afectados por esas pérdidas. Sí, sí, está claro que agua pasada no mueve molino, es decir, no podemos evitar lo que sucedió, pero para que nos hagamos una idea, es como si ahora de repente pues nos quedásemos sin WhatsApp. Imaginemos solamente eso, no hay WhatsApp, o no hay videoconferencias a través de Teams, o a través de Zoom, o a través de Skype, o a través de... ¿Qué pasaría? Pues estaríamos flipando diciendo que Juan, tenemos que volver... Pero es que detrás del ferrocarril hay un soporte público del gobierno. Ya, o sea, claro, no es lo mismo que una empresa privada. Claro, ¿no? Cuando contratas con una compañía privada es distinto. Eva, desde el punto de vista social, ¿qué tendrías que hacer? ¿Volver a coger el teléfono fijo y decir a ver si pillo a esta persona? Eso implica previsión. Es lo mismo que si nos quedamos sin electricidad, que de la electricidad hablamos poco hasta que un día, por desgracia, tengamos que hablar porque haya vuelto a haber un pum y tengamos que volver a cocinar con carbón o a sacar el fuego este portátil, el hornillo. Claro, cuando se trata de situaciones, pues, no sé cómo decir, absolutamente de incertidumbre y de que algo puede cambiar por completo la vida de las personas, que es el caso que nos ocupa, pues yo creo que lo que hay que hacer es, insisto, agua pasada no mueve molino, pero poner todas las previsiones que sean posibles y todo lo que se pueda para evitar que vuelva a suceder. Porque claro, o sea, está claro que no sabemos todavía qué ha pasado, no sabemos si ha sido una cosa, si ha sido otra. Lo que sí que está claro es que si no tenemos eso, insisto, es como si nos quedamos sin electricidad. Porque claro, afecta a la vida de las personas. Que luego alguien responda, bien, pero aunque luego alguien responda, yo creo que es mejor adelantarse y prevenirlo, porque el roto es mayúsculo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si hay de algo podemos sacar como enseñanza de esto, es que hay algunas cosas que hay que estar encima. O sea, encima es encima. Y no tantas declaraciones de que
estamos en el mejor momento de la historia de tal, cuando en el fondo pues se ha demostrado que precisamente no es el mejor momento. Además, desde el punto de vista de las pymes, totalmente de acuerdo en esta cuestión, porque se ha demostrado que no había un plan de contingencia. Y es más, me atrevería a contar además que es que yo creo que el coste reputacional ya está, pero la pérdida de oportunidad está ocurriendo realmente ahora, porque ahora son muchos empresarios los que también nos dicen que pues igual el teletrabajo se está imponiendo un poco más, el absentismo a la oficina, entenderme, absentismo como no ir a la oficina, está siendo una realidad y claro, ellos mismos también pues prevén, ¿no? Prevén todo esto. Si te va a costar 5 horas ir a Madrid cuando antes lo hacías en 1 hora 45, en 1 hora 15, evidentemente retrasas ese viaje, evitas esa reunión, la haces de otra manera para evitar costes. Entonces, yo creo que ese coste reputacional está hecho, pero que el absentismo y lo que lleva directamente también a la rotación y al teletrabajo está ocurriendo ahora en las empresas.